Buenas tardes, vamos a presentar las lesiones de partes blandas. Entonces, estas pueden ser valoradas a través de algunos métodos de imagen. Cuando hablamos de rayos X, sobre todo es para verificar la presencia de lesiones óseas. En tomografía, lo que vamos a buscar son calcificaciones. En resonancia magnética, vamos a ver lesiones de localización profunda y de características sólidas. La ecografía, sobre todo para lesiones quísticas y vasculares, o para hacer una guía de biopsia percutánea. Y el FDG PET-CT para valoración de metástasis y enfermedades recurrentes. Entonces, las lesiones de tejido blando, según la OMS, tienen diferentes clasificaciones dependiendo del tejido de histología al que pertenecen. Entonces, los ha clasificado en de tejido adipocítico, miofibroblástico, de músculo lisio, de músculo esquelético, perivasculares, vasculares, condroóseas y de diferenciación incierta. Y por otra parte, no clasificadas dentro de la OMS, tenemos a las lesiones del sistema nervioso periférico, como lesiones no neoplásicas e imitadoras de tumores. Como vemos, son algunas de las lesiones de tejido blando que podemos encontrar. Por tanto, vamos a tomar en cuenta las siguientes lesiones, las mismas que tienen rasgos característicos cuando las hacemos la valoración por imagen. La primera de estas es el lipoma. Entonces, para hablar del lipoma, lo que vamos a decir que esta es la lesión benigna que más comúnmente nos vamos a encontrar. Esta generalmente está formada de grasa madura y esta se va a presentar como una masa de tejido blando, no dolorosa. En rayos X va a tener una apariencia radiolúcida. En algunas ocasiones estas pueden ser subcutáneas, pero también pueden encontrarse intramusculares. El diagnóstico definitivo lo vamos a realizar a través de la tomografía, en la que podemos ver la lesión, en este caso intramuscular, que va a tener una densidad similar a la grasa. Y en las imágenes por resonancia magnética, en las diferentes secuencias, podemos ver que esta se presenta hiperintensa, como en este caso, en esta secuencia de T1, en la que vemos esta lesión hiperintensa intramuscular. Dentro del diagnóstico diferencial del lipoma se debe considerar el liposarcoma bien diferenciado. Generalmente este se llama así cuando se encuentra dentro de la cavidad peritoneal, y cuando nos referimos al liposarcoma musculoesquelético deberíamos llamarlo como tumor lipomatoso típico, que ya vamos a mencionar próximamente. Otra de las lesiones que tienen una característica típica por imagen es el hemangioma. Esta es una lesión vascular benigna que puede contener vasos serpinginosos, grasa, músculo liso, puede tener flebolitos. Incluso los flebolitos pueden ser identificados dentro de un trombo en la radiografía o en la tomografía. Usualmente estas suelen tener una atenuación alta después de la administración de contraste. La resonancia magnética es la mejor modalidad para poder determinar la presencia de un hemangioma. Entonces, en este caso, en esta radiografía, lo que podemos ver es la presencia de estos flebolitos localizados en el tejido celular subcutáneo. En el estudio por resonancia magnética, en esta secuencia en T1, lo que podemos ver es una masa con intensidad heterogénea que tiene estas zonas hiperintensas, que pueden corresponder a zonas de grasa. Y en la valoración ya con la contraste, podemos ver que esta lesión tiene una presencia de estos vasos serpinginosos, tortuosos, una alta atenuación después de la administración del contraste, y esto se relaciona con estos trayectos vasculares. Otra lesión que tiene características típicas por imagen es el ganglión. Estas lesiones usualmente se encuentran adosadas a las hojas del tendón y es común encontrarlas en las manos, muñecas y en los pies. También pueden encontrarse junto a una articulación, y en este caso se debe distinguir de un quiste sinovial. El quiste sinovial no tiene comunicación con la articulación. Entonces vamos a ver que el ganglión es una lesión quística que puede ser unilocular, también puede ser multilocular. En la resonancia magnética lo que vamos a ver es una lesión quística. En imagen en T1 son isointensos o ligeramente hipointensos al músculo. Y una característica que va a tener esta es que va a tener un reforzamiento periférico con la administración de contraste. Estas, cuando son grandes, pueden erosionar el hueso adyacente y pueden también estimular la formación de nuevo hueso perióstico, causar una neuropatía compresiva o incluso pueden romperse. Entonces, en estos ejemplos, lo que estamos viendo aquí es la valoración por ecografía, en donde se ve una lesión anecogénica de bordes definidos avascular. En este caso, esta se encontraba proximal, en la región volar proximal del tercer dedo. Y vemos en este caso que es una lesión completamente anecogénica. En la valoración por resonancia magnética en la secuencia de T12 saturación grasa, vemos esta lesión quística que se encuentra en la región lateral del tobillo, y tras la administración del contraste podemos ver el reforzamiento periférico que se había mencionado. Otra de las lesiones que se van a mencionar por sus características de imagen es el tumor de la vaina de los nervios periféricos. Entonces, este tumor de la vaina de los nervios periféricos, estos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Los benignos generalmente se relacionan con schwannomas y neurofibromas.
En este caso, para poder diferenciar un schwannoma de un neurofibroma, se dice que el schwannoma usualmente se encuentra localizado periférico al nervio y el neurofibroma generalmente es central en el nervio. Entonces, las características por resonancia magnética es que en la secuencia en T1 se puede describir un signo que se conoce como la grasa dividida. Esto va a corresponder a un anillo de grasa que se encuentra alrededor del tumor. Y en la secuencia T2 se puede identificar el signo del target, lo que va a describir una zona hipointensa central y una zona hiperintensa periférica. Como vemos en este ejemplo, algo característico también de esta lesión es que nosotros debemos ver la entrada y la salida del nervio, como vemos en esta imagen en la que tenemos un schwannoma de localización excéntrica en el que está adosado en el nervio cubital y podemos ver claramente cuál es la extensión tanto de entrada como de salida del nervio. Y por otra parte, en esta secuencia en resonancia magnética podemos ver el signo del target en donde vemos una hipointensidad central y la hiperintensidad periférica. En este caso también es importante conocer que los tumores de la vaina nerviosa periférica malignos generalmente corresponden a sarcomas. Estos tienen una alta asociación con la neurofibromatosis tipo 1 y es muy difícil reconocerlos por imagen, pero generalmente estos suelen ser grandes, de bordes irregulares y mal definidos. Tienen un crecimiento rápido, pero también pueden presentar una necrosis central. Otro de los tumores es el tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. Entonces, esto representa la parte extraarticular de la sinovitis vellonodular pigmentada. Esta lesión comúnmente se presenta en el tejido blando, puede estar en la mano o en una articulación interfalángica. Esta debe estar localizada en el trayecto de una vaina tendinosa. Entonces, en la radiografía lo que se puede ver es nada más un incremento del volumen de los tejidos blandos y esta puede asociarse al remodelamiento del hueso. En la imagen por resonancia magnética, esto se comporta con una masa de una intensidad intermedia a baja en T1 y una intensidad heterogénea en la secuencia en T2. Este no se relaciona con el tumor de células gigantes del hueso, mas sin embargo presentan características similares en cuanto a su intensidad en la resonancia magnética. Entonces, en este ejemplo, en radiografía, podemos ver esta masa de tejido blando que se encuentra en la región medial de la cabeza del primer metatarsiano, que es una de las localizaciones habituales. En esta secuencia en saturación grasa vemos que es una lesión lobulada que presenta una alta intensidad y en la secuencia en T1 vamos a ver que esta tiene una baja intensidad, que es la característica del tumor de células gigantes y en este caso se asocia también a una erosión de este hueso sesamoide. Por otra parte, otra lesión que podemos determinarla a través de imagen es la miositis osificante. Esta usualmente se refiere a una osificación heterotópica postraumática en los músculos o en otros tejidos blandos que se da después de trauma o hemorragia. Esta generalmente la podemos encontrar en músculos largos de las extremidades. Es más prevalente en el músculo cuádriceps alrededor del codo y esta va a tener una progresión de sus características a través del tiempo, hasta llegar a la formación de hueso trabecular. Entonces, en este caso, también es característico ver que la formación inicial del hueso, vamos a encontrar una calcificación que va a tener un inicio periférico y después se va a dirigir hacia central. En la resonancia magnética podemos ver en las diferentes secuencias la evolución de la intensidad de la señal. Entonces, en esta, digamos que es una lesión más aguda, podemos ver cómo se demuestra como una zona hiperintensa que rodea a la zona del fémur. En una evolución posterior, en 5 semanas después, lo que se puede ver es que ha disminuido su intensidad y ha disminuido la longitud. De igual manera, a los 7 meses y finalmente va a terminar en esta valoración por tomografía como una zona de calcificación y que va a tener la formación de hueso clavicular. Y finalmente vamos a hablar del hematoma. Entonces, los hematomas se pueden dar después de un trauma y hay pacientes que reciben terapia con anticoagulante o pacientes que tienen deficiencias de los factores de coagulación. La apariencia del hematoma va a depender del estadio en el que se encuentren los hematomas. Entonces, cuando son agudos, generalmente son iso-hipointensos del músculo en T1 y en T2. Los subagudos, que son entre 3 meses y una semana, usualmente van a ser hiperintensos, tanto en T1 como en T2. Y de igual manera, los hematomas crónicos van a ser hiperintensos en T1 y en T2, pero en estos vamos a poder tener un anillo hipointenso prominente. Entonces, en este ejemplo estamos viendo un paciente después de un trauma en el que solamente podemos ver la presencia de edema en tejido blando. En la evaluación por ecografía, que es una de las más utilizadas, podemos ver que se encuentra aquí una colección heterogénea avascular localizada en el tejido blando. Por tanto, esto se consideró como que fuera un hematoma.
Entonces, estas son las lesiones con rasgos característicos por imagen. Pero en los casos en los que no podemos tener una aproximación diagnóstica por las características, lo que debemos basarnos es en la historia clínica, el examen físico, la edad, localización y el tamaño de la lesión. Entonces, en este caso, una aproximación diagnóstica por la edad, podemos pensar en el liposarcoma generalmente que se presenta en los adultos y los sarcomas epiteloides que se presentan en los niños, pero también puede ser en los adultos jóvenes. Cuando hablamos de sarcoma, existen muchos tipos de sarcomas. Generalmente es muy difícil poder diferenciarlos a través de imagen, pero vamos a hablar del liposarcoma, que es el que comúnmente se lo puede encontrar. Entonces, cuando sospechamos en que se puede tratar de un sarcoma, es cuando tenemos adultos en una edad avanzada, cuando generalmente se encuentran en la región del muslo, producen erosión del hueso adyacente. Esta puede ser una masa palpable de larga data que el paciente no le presta mucha atención. Y cuando ya comienzan con sintomatología, estas ya van a ser lesiones bastante grandes, por tanto, pueden ser lesiones que miden hasta más de 5 centímetros. Los sarcomas tienen capacidad de metástasis hacia el pulmón, el hígado y el hueso, y estos no tienen, como habíamos dicho, características específicas por imagen. Pero cuando estamos hablando del liposarcoma, lo que tenemos que ver es que esta se va a presentar como una masa de tejido blando grande que se asocia generalmente a remodelamiento del hueso adyacente. Esta va a tener una densidad heterogénea y va a tener contenido graso. Y en la administración del contraste vamos a ver que tiene una intensidad heterogénea con unas zonas de supresión de la señal, otras zonas que captan señal. Generalmente estas son lesiones grandes que van a tener zonas tabicadas y también zonas de realce nodular, como vemos en esta imagen. Y bueno, cuando no logramos hacer una aproximación diagnóstica por la edad, podemos basarnos en la localización. Entonces, tenemos lesiones que tienen localizaciones características. Por ejemplo, tenemos el elastofibroma. Esta es una lesión que generalmente se encuentra en la región subescapular derecha, en el borde medial del escápulo. Y esta va a tener una zona de grasa, lo que le va a dar una apariencia estriada. También tenemos el neurinoma de Morton. Este generalmente se presenta como una lesión en forma de lágrima que tiene la característica de ser isointenso al músculo en la secuencia T1 y hipointenso en la secuencia T2. Esta generalmente se encuentra entre los espacios interfalángicos segundo y tercero del pie y se da porque es una fibrosis del nervio digital plantar. Y el quiste de Barker, que como sabemos, este se encuentra en la región medial del músculo gastrocnemio y el semimembranoso, como vemos aquí en este ejemplo. Y bueno, estas son todas las lesiones de tejido blando. Eso es todo. Muchas gracias.